Vamos a ver Éxodo capítulo 13, versículo 17 al 22. Éxodo 13, versículo 17 al 22. Es el segundo libro de la Biblia, está Génesis y enseguida está Éxodo. Capítulo 13, ese es el número grande que usted ve ahí en la Biblia, y el versículo es el 17, es el número pequeñito que está ahí dividido así la Biblia. Si ya lo tiene, dígame por favor para que sepamos que ya está listo. Pongo las luces altas porque 13, ok, ya lo tenemos ahí, 13, 17 de Éxodo. Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hermosa mañana porque nos permite estar aquí. Gracias por tu presencia que hemos podido sentir al adorarte, alabarte. Y hoy te pedimos que seas tú quien nos hable, Señor. Te hemos hablado a través de los cantos, pero en este momento estamos esperando que tú nos hables a través de tu palabra. Que nos hagas entender, Señor, tu camino, tu voluntad perfecta y sabia para nosotros. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Mire, estamos viendo un pasaje en la Biblia donde Dios saca al pueblo de Israel. Ellos habían sido esclavos por alrededor de 400 años y estuvieron sirviendo a los egipcios. Y de pronto Dios, con una mano dura, golpea fuertemente a la nación de Egipto a través de 10 plagas. Y el faraón los deja ir, dice, ya váyanse. Egipto estaba completamente destruido. Y el pueblo de Israel empieza a salir y van rumbo a la tierra prometida que Dios les había dicho, yo tengo algo para ti. Y va a ser algo hermoso y va a ser algo especial. Y ellos creen en eso y empiezan a emprender un viaje de Egipto hacia una tierra que ellos no saben dónde está ni cómo es, solamente saben que Dios les quiere llevar para allá. Entonces ellos empiezan a caminar y de pronto Dios empieza a tomar decisiones de por dónde los va a llevar. Y dice la Biblia que en el versículo número 18, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. En el versículo anterior, en el 17, dice, luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Es decir, que hay un momento donde Dios toma una decisión. Dios ve que hay un camino más corto, pero hay un ejército esperando al pueblo ahí, un ejército bien entrenado, aparte con gigantes, y había un problema y Dios dijo, no los voy a llevar por ahí, aunque es el camino más corto, los voy a hacer que rodeen por el desierto, porque si los meto por el camino de donde están los filisteos, les va a dar miedo, van a entrar en guerra y yo voy a evitarles eso. Los hizo rodear. Y esas son las decisiones que a veces no entendemos por qué Dios hace ciertas cosas y nosotros simplemente no lo entendemos. Hay cosas que en nuestra mente parece que son más fáciles. Hay cosas que en nuestra mente dicen, pero ¿por qué Dios no hace esto así si es mejor? Y a veces nosotros queremos decirle a Dios cómo llevarnos en vez de dejar que Él nos lleve. No sé si me explico. Y ellos dicen, ¿por qué nos van a llevar por el desierto? Hay más calor, hay problemas, no hay nada.
y es más largo el camino. Si pudimos haber ido por aquí, ¿por qué Dios nos lleva por un lugar más lejano, más complicado, donde no va a haber agua, donde no va a haber? Y Dios no tiene pensado en esos problemas. Él quiere evitar que ellos cuando vean la guerra tengan miedo y salgan corriendo. Entonces Dios empieza a tomar decisiones que el pueblo a veces no sabe por qué la está tomando. ¿Cuántas veces usted ha vivido algo en lo que usted no entiende por qué Dios lo está haciendo? Levante la mano, ¿cuántos le han preguntado a Dios, ¿por qué? ¿Por qué así? Yo sí. Muchas veces me he encontrado, Señor, ¿por qué de esta forma? ¿Por qué de esta forma? ¿Por qué así? Y Dios siempre tiene un propósito. Mire, nosotros en este país yo vine aquí a este país con una visa de trabajo para profesionistas, una compañía de construcción, una compañía la que hizo el estadio de los Cowboys y el estadio de los Texas Rangers y muchos edificios aquí en este país, en este estado sobre todo. Me invitaron a trabajar con ellos y me hicieron una visa de trabajo de profesionista. Y mi familia y yo entramos a este país o nos quedamos a vivir este país a base de esa visa de trabajo. Entonces, llegó la hora de poder aplicar para la residencia. Y entonces metimos los papeles a tiempo y la que estaba así como en duda era mi hija mayor, porque mi hija mayor, si cumplía los 21 años, ya ella no iba a entrar dentro del proceso de la residencia con nosotros, ella tendría que hacer su propia proceso. Entonces metimos los papeles, estábamos listos para que entrara y llegó el cumpleaños de mi hija 21 y no, claro que nos cuestionamos, Señor, no costaba nada porque los papeles llegaron para que los pudiéramos meter, llegaron como un mes después. Y yo le preguntaba, Señor, no entiendo por qué hubiera sido más fácil para todos que los papeles de ella hubieran llegado junto con los de nosotros y los hubiéramos metido y todos hubiéramos tenido en la familia toda la residencia. Pues, ¿cuál fue el asunto aquí? No lo entiendo, porque para mí es más fácil así, en mi mente humana es más fácil así, pero Dios dice, yo estoy en control de todo esto, yo estoy a cargo de esto y sé lo que tengo que hacer y sé lo que tengo que tratar. Y Dios quería enseñarle a mi hija ciertas cosas. Y de repente Dios le da la oportunidad a ella de sacar sus papeles como estudiante. Pero hace unos años una muchacha la golpeó en la high school. Una americana le golpeó en la nariz y en la cabeza. Y se quedó eso en la policía. La muchacha fue a juicio. Y la abogada nos dijo, si la muchacha fue a juicio, a ti te tienen que dar una visa U, que es una visa para personas que han sido agredidas por un ciudadano norteamericano. Y aunque ella no la pasó bien, yo creo que ella hubiera dicho, había mejores métodos, ¿no? Pero a final de cuentas Dios tenía un propósito para ella, Él quería tratar con ella, Él quería que ella tuviera su propia fe, que ella tuviera su propia experiencia con Dios, que ella desarrollara su dependencia de Dios. Porque a veces los hijos creen, pero creen porque los papás creen. Y a veces se tienen que enfrentar con la idea de que si ellos creen realmente porque ellos creen o creen porque sus papás creen. Y Dios tiene que trabajar con la fe de cada miembro de la familia. Porque esto no es en grupo, la salvación es individual y es personal, ¿sí me explico? La fe de cada uno de los niños, de los jóvenes, se tiene que formar. No vivimos de fe prestada, vivimos de fe personal, de lo que nosotros creemos, de cómo nuestra fe va a ser tratada. Dios trató con mi fe muchos años, pero ella tenía que Dios tratar con su fe. Y está viviendo su propio proceso. Y a veces uno pregunta, ¿por qué? Si esto era más fácil, ¿por qué no lo hiciste de esta manera? Y Dios tiene sus propósitos siempre y a veces no nos los revela, a veces no nos los dice, simplemente quiere que creamos en Él. ¿Sí me explico? A veces tú no puedes explicarle a tus hijos, por ejemplo, si tenemos aquí, ¿quién tenemos pequeñito? A Jaden, y tenemos a niños pequeñitos que si tú le dices, mijo, no puedes agarrar ese cuchillo. El niño no va a entender por qué no le prestas esa cosa tan bonita y brillosa donde él se puede ver. Simplemente no entiende por qué es no, solo tiene que creer que su papá le diga no.
porque te va a hacer daño. Tú no lo entiendes ahora, ¿por qué te estoy diciendo que no? Pero te va a hacer daño si te lo dejo. ¿O qué padre dejaría que, déjalo? ¿Cuántos papás harían eso? Porque usted sabe lo que va a pasar. Porque usted sabe lo que va a pasar. Por eso le dicen no. Y el niño no tiene la capacidad de entender el no de su papá. Simplemente dice, ¿por qué Dios no me lo da? Porque hay algo que tú no sabes o que quizás no estás preparado para saber. Pero el sí de Dios nos bendice, el no de Dios nos bendice y el espera de Dios también nos bendice. ¿Sí me explico o no? Siempre la respuesta de Dios es una bendición. Por algo te dice que no, por algo te dice que sí, o por algo te dice espérate. Porque Él conoce las razones. Él sabía que si llevaba al pueblo por ese lugar, se iban a asustar cuando vieran un ejército bien entrenado esperándolos. Y Dios decide que rodeen, porque Dios tenía que trabajar la fe de ellos. De manera que lo que empezó a decir Dios, ¿qué hago para comunicarme con ellos? Dios hablaba con su voz a Moisés, pero ¿cómo hago que el pueblo entienda qué es lo que yo quiero para ellos? Y Él desarrolla un sistema para guiarlos en el desierto que está escrito ahí en los últimos versículos que leímos. En el versículo 21, y Jehová iba delante de ellos de día, ¿en qué dice? Una columna de nube. ¿Para qué dice? Para guiarlos por el camino. ¿Y en la noche qué pasaba? Esa columna de nube se convertía en una columna de fuego. Ellos están en el desierto. Ahora, los que no estaban acostumbrados, que vienen llegando aquí a Texas, ya conocían los calores tejanos. Están intensos, sobre todo cuando uno está en la calle. Cuando uno está adentro uno no sufre. Sufre cuando sale y de donde sale de su casa al carro va llorando. ¡Ay, qué calor! Y ya le prende el clima todo lo que da el aire acondicionado del carro, ya se le quitó el sufrimiento. Luego ya llegó al mall y le baja y ¡ay Dios, qué calorón! Y empieza uno a sufrir. En el desierto hay calor en el día intenso y hay frío intenso en la noche. ¿No? ¿Alguien ha ido a un desierto? ¿Conoce los desiertos? No hay nada, absolutamente nada, es incómodo. El sol es fuerte, te deshidrata, te cansa. Y en la noche baja la temperatura bastante, de tal forma que te estás helando en la noche. Son así de extremos los climas de los desiertos. Pero en la misericordia de Dios dice, ¿cómo hago para comunicarme con el pueblo para que sepan a dónde quiero que vayan? Ellos no conocen el camino donde yo los quiero llevar. Ellos no saben por dónde es. Yo los voy a llevar a una tierra prometida, pero ellos no saben ni dónde es, ni cómo es. Yo lo que quiero es que crean en mí, que yo tengo algo bueno para ellos. Eso se trata el camino de Dios. Yo tengo 32 años más o menos de haber entregado mi vida a Cristo y yo no he llegado al cielo. Es a donde yo quiero ir y anhelo estar ahí y deseo un día verlo. Pero ya he estado con personas que vinieron a los pies de Cristo a través de mi ministerio y ya se fueron con Él. Yo aquí sigo luchando. Hasta el día que Él me llame, yo voy a ir a donde yo quiero ir. Por lo pronto tengo que dar un paso de fe a la vez, porque yo no sé el camino. Él es el que lo sabe, Él es el que lo conoce y Él es el que me va a guiar. Yo no sé qué es lo mejor para mí, Él sí sabe lo que es mejor para mí. Y la Biblia dice, vamos a hacer esto. Los voy a llevar a un desierto, pero yo voy a hacer algo para ellos. Si me siguen, van a tener esto. Y dice que hay una columna de nube guiándolos. ¿Eso sabe qué da? Sombra. Da sombra en el desierto. ¿No le ha tocado que está en medio del sol, en algún lado, y lo primero que buscan sus ojos es ¿qué? Una sombra. Inmediatamente. Cuando nosotros estamos construyendo una iglesia allá en Monterrey, nos quedamos cada domingo a excavar los pozos para echar la cimentación de la iglesia. La misma iglesia se quedaba a construir la iglesia, el templo. Y yo ya no hacía, porque los veranos de Monterrey son igualitos a los de Texas. Son profundamente, cala el calor. Y yo ya no hacía que se quedaban los hermanos de la iglesia. Hermanos, vamos a hacer otro pocito este domingo. Amén, amén. Ándele, vamos a echarle ganas, ya nos falta menos. Y ahí va la iglesia y nos quedamos, poníamos y el terreno estaba limpio, no había nada de árboles. El único que había era un árbol que estaba lleno de espinas y tenía pocas ramas, a la que la gente decía, qué feo árbol.
pero estaban todos alrededor del árbol más feo que había en toda la región, lleno de espinas y casi sin hojas. Estaban todos ahí así, buscando la poquita sombra que había, todos ahí amontonados. Y es que la sombra trae esa frescura y Dios dice, si tú sigues esa nube, tú vas a tener la sombra que necesitas. Y en la noche, cuando el frío se hace más intenso, en un desierto donde no hay luz y donde no hay calor, se convertía en fuego, lo que le daba calor al pueblo y le daba luz en medio de la oscuridad. Esa es la voluntad de Dios. Y dice Dios, a fin de que anden de día o de noche. De día o de noche. Es que con Dios a veces había el pueblo acampaba y curiosamente Dios les pidió que se acomodaran en forma de cruz muchos años antes de que Cristo muriera en la cruz. Las 12 tribus estaban acomodadas en cruz y al centro estaba el santuario y en el santuario ahí descansaba la nube. Entonces todos llegaban y ponían sus tiendas de acampar como les habían dicho, y la nube donde se paraba, ahí ponían el santuario y todos empezaban a acomodar alrededor de la nube. Y de repente estaban todos, digamos, está usted comiendo, está ahí comiéndose unas arepas bien a gusto, unos tamales mexicanos, está muy a gusto ahí comiendo y luego llega el rumor, la nube se está levantando. ¿Cómo que? Ya, tenemos que irnos, guarda todo. Y empezaba la gente a guardar mientras que la nube se empezaba a mover y la gente tenía que guardar todo inmediatamente y seguir la nube. ¿Por qué se movía esa hora? No sé. Incluso dice la Biblia que se movía de noche. A los despertaban, hey, despiértate porque la columna de fuego se está moviendo. A estas horas se está moviendo. Pues guarden todo. Y ahí están guardando todos. ¿Por qué? No sabemos. Solo Dios sabe por qué los movía a ciertas horas. Lo que Dios quería era que el pueblo estuviera listo para cuando esa columna se moviera, todos se movieran. Eso era ejercitar que el pueblo de Israel aprendiera a obedecer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios estaba reflejada en esa columna. Cuando Él se movía, todos debían de moverse, porque Él los quería guiar. Quizás venía un pueblo enemigo a quererlos maltratar y ellos no sabían y se levantaba la columna y se los llevaba. Una ocasión allá, cuando estaba estudiando en la escuela bíblica, nos mandaron a un lugar a predicar en una campaña evangelística en uno de los lugares más peligrosos de la ciudad de Monterrey. Y cuando era un cerro donde no hay calles, las casas estaban puestas ahí como querían, eran pura gente posesionaria que agarraba un pedazo del cerro y se ponía ahí en su casa y ni las calles estaban formadas. Entonces nos mandaron ahí a predicar. Y el día que llegamos nos dijo el pastor que nos había invitado, dijo, jóvenes, porque estaba joven, aunque usted no lo crea, jóvenes, qué bueno que vinieron. Me da mucho gusto que han aceptado la invitación a predicar este lugar. Dijo, yo pensé que ya nadie iba a querer venir desde que mataron al último predicador. Y a mí nadie me dijo eso. ¿Por qué no me avisaron? Dijo, pero ya está con el Señor. Pues sí, ¿no? Pero yo todavía no me quiero ir. Y empezamos a predicar ahí. Y en la noche que me tocó predicar a mí, yo estaba predicando y había gente escuchando. Y yo estaba, no, porque el Señor Jesús, estaba muy emocionado predicando. Y de repente 2 jóvenes de primer año de la escuela se metieron corriendo a donde yo estaba predicando y se metieron a un cuartito a orar. Yo los vi bien asustados, pero yo me concentré. Yo dije, bueno, vamos a seguir y pues estamos predicando. Y cuando terminó todo, les pregunté, al día siguiente fue, oigan, pude notar que cuando estaba predicando se metieron corriendo y se pusieron a orar, ¿qué pasó? Dijo, no, hermano, es que estábamos allá afuera invitando personas para que se metieran a la campaña, pero de repente vimos que venía una pandilla, vinieron corriendo a avisarnos, hey, vienen estos pandilleros y vienen a asaltar a la campaña, se van a llevar las guitarras, se van a llevar las bocinas, le van a quitar el dinero a ustedes y a toda la gente que está ahí. Y yo ni sabía, yo seguía predicando bien emocionado, pero los que oyeron sí fueron corriendo a orar, Señor, guárdanos. ¿Y qué pasó? Dijo, estaban a unas 2 calles de llegar con nosotros cuando se encontraron con una pandilla enemiga y se empezaron a pelear entre ellos, se fueron yendo y se olvidaron de nosotros. Pues evidentemente la misericordia de Dios estaba cubriéndonos,
porque Él quería que estuviéramos ahí. La voluntad de Dios siempre te va a garantizar que Él va a estar contigo. Si el pueblo de Israel, cuando veían que la nube se levantaba y empezaba a avanzar, y si alguien decía, yo no quiero, no tengo ganas, yo aquí me quedo, ¿qué estaba pasando con esa persona que diría eso? Se está saliendo de la voluntad de Dios. Está diciendo, no, yo no quiero hacer lo que Dios quiere. No, yo no me quiero ir ahorita, yo me quiero quedar más, estoy cansado. Aquí me quedo. Bueno, te está saliendo de la protección de Dios, te estás saliendo de la guianza de Dios, porque no quieres estar dentro de su voluntad. La sombra cubría a los que iban siguiendo la nube. ¿Sí me sigue o no? La sombra cubre a los que van siguiendo a la nube. El calor está para los que siguen la columna de fuego. Él está a cargo y Él va guiando y Él va a respaldar. Mi padre, que por 18 años no quiso convertirse, hasta 18 años después se convirtió, decía, mi parte favorita de la Biblia es el Salmo 23. Claro que él era bien tremendo, hacía cosas porque no quería nada con Cristo, pero le encantaba el Salmo 23. ¿Alguien conoce el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Está bonito, ¿no? Y de hecho lo tenía en un cuadro en su recámara, y lo tenía en el comedor, lo tenía de madera, lo tenía de varias formas, y le encantaba el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hasta que él me lo presumía, decía, para que veas que yo sí conozco, ese es el Salmo mi favorito, ese es el que me gusta. Le dije, pero ¿lo has leído? ¿Lo entiendes? Pues que tiene que Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. No. Si Jehová es tu pastor, la oveja, ¿dónde anda? ¿A quién sigue? Al pastor. Si Jehová es tu pastor, es que tú lo vas siguiendo a Él. Entonces nada te va a faltar. Él siempre va a tener cuidado de ti si tú eres su oveja. No quiere decir que no vas a correr peligros, porque el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú. Entonces, no quiere decir que en la vida cristiana no haya peligros, como el pueblo de Israel no los vivió. Lo que dice es que mientras Dios esté contigo y sea tu pastor y tú lo vayas siguiendo a Él, Él te va a proteger. En un rebaño, los lobos se comen a las ovejas que se van quedando atrás. Las que no quieren estar cerca del pastor, las que se van ahí quedando allá relegando, esas son las que se convierten en el almuerzo del lobo. Esas son las que no están cerca, las que no se dejan guiar, las que no permiten que le digan por dónde ir. Cuando haces eso, te sales de la voluntad perfecta de Dios, y Dios tiene una voluntad para ti. Él tiene proyectos para tu vida, pero no te va a obligar a que tú los sigas. Para mí lo que es un gran desperdicio el hecho de saber que tenemos al Dios creador del universo, que lo sabe todo, sabe lo más escondido de ti, lo que nadie sabe, sabe por qué has llorado, sabe los miedos que tienes, sabe lo que has sufrido, los secretos más profundos del corazón tuyo, a quien nadie le has dicho una sola palabra, Él los conoce. Y el camino que te traza tiene un propósito. Pero a veces creemos que somos más sabios que Dios y le decimos a Dios, no, así no, es así, Señor. ¿Se da cuenta qué ridículos nos vemos diciéndole a Dios cómo hacer las cosas? ¿O no cree usted eso? No, Señor, así no, es así. ¿Le quieres decir a Dios qué es mejor o cómo es mejor? Lo que Él quiere es que creas en Él y que te dejes guiar por esa nube que está reflejada en su palabra. Fíjese el Deuteronomio 1:31, es un libro más adelante que está ahí. Dos libros, perdón. Deuteronomio 1:31 y 33. Dice la Biblia,
Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae al hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado, hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creíste a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habéis de acampar con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis y con nube de día. Fíjese lo que terminó pasando después de los años que estuvieron ellos vagando en el desierto. Dios los iba llevando con la nube y a cada rato estaban llorando, siempre estaban llorando, siempre se estaban quejando. ¿Cuántos conocen un quejoso? ¿Sí? Es agradable oír a alguien que se está quéjese, 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 quéjese. Nunca son felices. Los llevas a comer gratis, te invito a comer. Vamos a comer, siéntate a comer. Y está uno comiendo y le faltó sal. Y no había otro lugar mejorcito donde me pudieras invitar. Oye, pero te estás comiendo de gratis. Le dan ride en el carro y es que yo quiero ir adelante. No me gusta ir en medio. Me duelen mis piecitos. Y le mira, te regalé feliz cumpleaños. Es que eso no me gusta. Siempre se están quéjese y quéjese y quéjese y quéjese. Ay, es domingo otra vez. Y el pastor quiere que vaya el martes. Y el pastor quiere que vaya el jueves otra vez. Ese pastor no tiene nada que hacer. Quéjese, quéjese, quéjese. Cuando hay un proyecto de bendición, la gente se queja. Y de repente Dios llevaba al pueblo de Israel. Tenemos sed. Ok. Y es que ¿para qué Dios nos trae acá? Se estaban quejando. ¿Para qué Dios nos saca de Egipto, donde estamos bien a gustos cuando nos daban nuestros latigazos, haciendo pirámides para otros? ¿Y por qué Dios nos trae aquí al desierto a sufrir? La mentalidad de la gente, vamos a regresarnos con los egipcios. ¿Con qué cara? Yo siempre he dicho eso. ¿Con qué cara hubiera ido el pueblo de Israel con los egipcios a decirle, ¿saben qué? Venimos, ay, disculpen. Sí nos les fuimos, sí Dios destruyó todo Egipto para sacarnos, pero perdónenos, hombre, queremos otra vez. Pónganos las cadenas. Es más, un latigazo de bienvenida. Qué ridículo se ve, ¿no? Y el pueblo de Dios no puede ser así. Ellos siempre se estaban quejando. Y no, eso es una falta de fe, dice Dios. ¿Qué voy a hacer con este pueblo? Pégale a la roca para que te dé agua y vean que yo soy Dios. Entonces le pegan a la roca y sale agua y todos tomaron. Y no pasaron muchos días, ya se estaban quejando otra vez. Dios les hacía llover el maná, que era una hojaldra así pequeña como doradita, que llovía todos los días, excepción del día de reposo, y la gente salía y agarraba ese pan gratis, que llovía todos los días del cielo, lo agarraban y lo molían, y de repente ya estaban hartos de él. Decían, ya estamos fastidiados de este maná. Lo hacían en torta, lo hacían en tortilla, lo hacían maná ranchero, hacían pupusa de maná, ya no sabían cómo hacerle. Y la gente se quejaba, pero no se dan cuenta que no les costaba nada, que Dios se los estaba regalando y que nunca les faltó nada. ¿Sabe que hay un momento donde Dios le dice al pueblo de Israel, oye, mira, has andado por este desierto 40 años. Yo te traje con esa nube 40 años para enseñarte y nunca quisiste aprender. Y dijo, mira tu ropa, voltea a ver tu ropa, mira tus sandalias. ¿No te has dado cuenta que nunca se desgastaron en 40 años? ¿Quién tiene unos zapatos que les haya durado 40 años? O una ropa, si a los 2 días ya enseña el dedo gordo. Hay unos somos bien lumbres para los zapatos o la ropa. Camisa nueva, ya tienen salsa aquí y la tienen que tirar. Esta gente dice, ¿no te has dado cuenta? Mira que tus sandalias no se han envejecido ni tu ropa. Eso yo lo he hecho. Mientras que tú estás ahí vagando por el desierto, no pudieron entrar a la tierra prometida porque siempre se estuvieron quejando. Siempre se estuvieron quejando de lo que Dios les daba.
Siempre era una queja, no era una actitud agradecida. Gracias por el pan que nos da. Mira, nunca necesitamos comprar zapatos, nunca necesitamos hacernos vestidos nuevos porque tú siempre nos cuidaste. Mientras estés bajo la voluntad de Dios, Él te va a guiar, pero tienes que aprender a agradecer la voluntad de Dios y a creer en ella. No sé por qué pasó esto, Señor, pero yo te doy gracias porque seguramente tienes un proyecto que ahora yo no puedo entender. Y eso se lo dijo Jesús a Pedro. Cuando Jesús empezó a lavar los pies de los apóstoles, cuando llegó con Pedro dijo, Señor, tú no me lavarás los pies jamás. Yo te los debería lavar a ti. Y Jesús le dice, mira, lo que estoy haciendo ahora, no lo entiendes, pero lo vas a entender después. Y dijo Pedro, no lo vas a hacer, Señor, no. Y dijo, si no dejas que te lave, no vas a tener parte conmigo. Y dijo Pedro, no, bueno, si es así, entonces no tan solo lávame mis pies, sino mis manos y mi cabeza, porque lo que yo quiero es tener parte contigo. Está bien, no entiendo por qué lo estás haciendo, pero si lo que quieres es que yo permita que lo haga, hazlo. ¿Sí me sigue? A veces no dejamos que Dios trabaje con nosotros, pero esa es su voluntad perfecta para nosotros. Nos va llevando por un camino y después uno lo logra entender. ¿Por qué? ¿Por qué? Un hermano pastor que ya falleció, fue el compositor de Las 100 Ovejas, era paisano mío de allá de Monterrey, Nuevo León, México, y estaba él pastoreando en una ciudad aquí en Texas, en un pueblito, y un día cansado le dijo a la iglesia, mis hermanos, tiene muchos años que no tengo vacaciones, ya dejé todo encargado, ya dejé a las personas que van a predicar en mi ausencia, quiero ir a mi pueblo, quiero ir a mi ciudad, quiero ir a visitar mi ciudad, quiero visitar a mi familia, quiero descansar del trabajo, de la iglesia y de las presiones. Entonces me voy a ir de vacaciones un par de semanas y no se preocupen, voy a estar bien, regreso en 2 semanas y siempre hay alguien que cuando escucha planes dice, ¿y de ir quiénes iríamos? Y una hermanita de la iglesia, de esas que se apuntan para todo, hasta para lo que no le llaman, le dijo, pastor, yo siempre he querido conocer México. Dijo, es muy bonito, hermano, es muy bonito. Y yo siempre he querido conocer Monterrey. ¿No me lleva? Dijo el hermano, la hermana no entendía que lo que yo quería era descansar un poco hasta de la iglesia, porque yo todo el tiempo estaba trabajando en la iglesia. Dije, hermana, es que vamos la familia. No, pues, yo me acomodo donde quiera quepo, pastor. Ahí donde usted me dé, ahí está bien. Total, ya el pastor le dio pena decirle que no, dijo, bueno, hermana, está bien, pero voy a pasar a las 7 de la mañana puntualmente ahí a su casa. Yo soy muy estricto con los horarios. Por favor, a las 7 esté afuera de la casa, lista con su maleta y nos vamos. Sí, pastor, sí, claro que sí, pastor. Ahí me tendrá, 7 en punto con mis cosas. Sí, por favor. ¿Y qué cree? Que el pastor llega a las 7 en punto ahí en el carro y ¿usted qué cree que pasó? ¿Cree que estaba lista o no? No. ¿Por qué piensa eso? No, porque si no, no estaría interesante la historia, ¿verdad? No estaba lista y salió la hermana y dijo, pastor, 5 minutitos. 5 minutitos, es que mandé unos zapatos a arreglar aquí con el zapatero. Voy, los recojo y nos vamos inmediatamente. Y el hermano está, Señor, de esas veces que dices, o te la llevas o te la mando yo. Y hermana, ya nos tenemos que ir. 5 minutitos, pastor, 5 minutitos. Y ahí va con el zapatero, 15 minutos se tardó la hermana. 15 minutos la oveja. Llegó, ahora sí, pastor, vámonos. Y dijo, yo estaba serio. No le respondí una sola palabra, iba molesto todo el camino y mi esposa se iba más tranquila, más relajada y obviamente ella notaba mi cara de molestia y de inconformidad porque me estaba haciendo salir a una hora en la que yo no había dispuesto. Entonces cuando empezamos a avanzar a medio camino llegamos a un pueblo y estaba todo devastado, todo destruido. Y cuando llegué bajé el vidrio, dice el pastor, y le preguntó a una persona, ¿qué pasó aquí? Dijo, es que hace 15 minutos pasó un tornado devastándolo todo. Y él dijo 15 minutos y la hermana dijo, los que yo me tardé. No es para que usted se justifique si es de los que llegan tarde, llegue temprano. Pero a veces Dios permite ciertas cosas por un plan, ¿me entiende?
a veces nos guarda y no sabemos por qué. Lo que Él quiere es que le creamos. Y mientras le creamos y sigamos su voluntad, Él siempre nos va a bendecir. Porque Él garantiza su palabra. Le dijo a Pedro a Jesús: Señor, ¿eres tú quien viene caminando sobre las aguas? Soy yo. Manda que yo vaya contigo y camine sobre las aguas. Y le dijo a Pedro: bájate, ven, camina. Y aquel se bajó de la barca y empezó a caminar sobre el mar. Y es que se estaba parando en la palabra de Cristo. En la palabra que dijo, ven. Él se paró en esas palabras y empezó a caminar sobre el mar. El problema es que Jesús no le hubiera dicho, ven, y él se avienta. ¿Sí me explico? Esa es la voluntad de Dios. Cuando te paras encima de la palabra que Él te ha dado. ¿Sabe cuál es nuestra nube en este día? La Biblia que usted no quiere leer a veces. Dice la Biblia que es lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es decir, ilumina a dónde voy a ir. Las decisiones que yo tome, ahí están. Ahí está la voluntad de Dios. Y es que la Biblia es tan preciosa que le habla al rico, le habla al pobre, le habla al soltero, le habla al viudo, al casado, al que se quiere casar, al que se quiere descasar. Le habla a todo mundo. Le habla al angustiado, al triste, al que perdió un familiar, al que ha sufrido un abuso, al que ha sido maltratado, al que no tiene que comer. La Biblia le habla a todos los seres humanos que hemos pisado sobre este planeta. Le habla a todos, todo el consejo que usted quiere saber sobre sexualidad, sobre finanzas, sobre matrimonio, sobre sentimientos, sobre rencores, está en la palabra de Dios. Y cada vez que usted obedezca a esta nube, no va a haber ningún problema, porque Dios respalda su palabra. ¿Sí me sigue? La suya no, la de Él sí. Él respalda su palabra. Si Él dice, haz esto, es porque Él sabe por qué. Una ocasión una persona me dijo, ¿por qué? ¿Por qué? Si Dios existe, ¿por qué los niños se mueren de hambre? Mire la India, cómo están los niños sufriendo de hambre. Es un país miserable, no tienen dinero, no tienen comida. Yo le dije, pero no puedes hacer eso. No puedes culpar a Dios por eso. ¿Por qué no? Si Él puede convertir las rocas, panes y multiplicarlos, ¿por qué no hace eso? Por el pecado. ¿Cómo que por el pecado? Claro. En la India se adora a las vacas como dioses. Se adora a las vacas como dioses. Y uno de los mandamientos, la voluntad de Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Se podrían hacer un bistec. Pero ¿sabe que pasa una vaca y para el tráfico? Los carros se detienen, no pueden molestar a la vaca. Y la vaca está así, donde se para, la dejan. Y hasta la reverencian, porque es un Dios. O porque algún pariente pudo haber reencarnado en esa vaca. Puede ser su tío Agustín, que hoy se le ocurrió pastar por esa zona para visitarlo. Entonces la gente no come carne. Tienen hambre por el pecado de la idolatría. Y dijo un hombre, ¿por qué Dios me dio el SIDA? Dios no te dio el SIDA. La sexualidad en la Biblia tiene reglas. Y cuando tú violas esas reglas, va a haber una consecuencia. No puedes culpar a Dios por violar las reglas que Él te puso. ¿Sí me siguen o no? Si no, como quiera, como le digo, así es, ¿no? Pero entonces la Biblia nos enseña que Dios le dijo, yo te dije y tú no quisiste creer. Ya has visto todas estas cosas que viste en el desierto y aún sigues dudando de mí. Y eso es algo de nuestro corazón que es muy extraño. ¿Cuántos de aquí han recibido un milagro de Dios? De alguna forma u otra. ¿Cuántos han sido protegidos en un tiempo de peligro? Levante la mano. Pero sin embargo volvemos a pasar por eso y volvemos a dudar. ¿Verdad que sí? Volvemos a pasar por el punto como los israelitas. Tengo sed. Oye, ¿y Dios dónde nos va a sacar agua? Si ya te dio agua de la roca, ¿por qué no puede hacer un milagro otra vez? La gente está quéjese y quéjese, y lo que Dios quiere es que aprendamos a valorar la voluntad de Dios. Ahora, ¿a qué me lleva esto ya para terminar? Vamos a Marcos capítulo 3, 31.
Y con este texto vamos a concluir, no le voy a dar más pasajes bíblicos, pero sí quiero explicarle para terminar este mensaje lo que Jesús habló. Marcos capítulo 3, versículo 31 al 35. ¿Ya lo tenemos? Ok. Dice la Biblia en Marcos 3:31. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. En esos tiempos María no era seguidora de Jesús, se dedicó a cuidar al resto de los hermanos que Jesús tenía, porque tenía hermanos, la Biblia lo dice en más de 5 pasajes bíblicos. La familia de María. Jesús fue el primogénito de José y de María, no fue el unigénito. Unigénito es que solo tuvo uno. Primogénito es el primero de varios, o de al menos 2. Y la Biblia dice que Jesús fue el primogénito de José y el primogénito de María. Fue el primero. Entonces, cuando está ahí María, va a buscar a Jesús porque Jesús es el hijo mayor. Y aparentemente José ya había muerto para ese tiempo, porque ya no aparece más en la historia. Va María con los hijos y la responsabilidad económica recaía en el hijo mayor. Y a Jesús le daban ofrendas. La Biblia dice que la gente le daba ofrendas para que él comiera, y los discípulos, y él, aparte de comer, lo repartía a los pobres. Entonces va María y toca la puerta con los hermanos. Y le dicen los discípulos: tu madre y tus hermanos te están buscando. Y Jesús dijo: mi madre y mis hermanos. Mi madre y mis hermanos, dice, y viendo los que estaban, ¿qué? Sentados alrededor de él. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. La familia de Cristo está bajo la nube. ¿Sí me explico? La familia de Cristo está bajo la nube, bajo la voluntad de Dios. Mi familia, dice Jesús, es el que hace la voluntad de Dios. Y eso es porque todo el mundo, no, es que yo creo que todo el mundo y todas las religiones se quieren adjudicar a Cristo y a Dios. No, Dios está con nosotros. No está contigo, está conmigo. No, Dios no está con esa religión. No, Dios no está con aquella. La Biblia dice que Jesús dijo: mi familia es el que hace la voluntad de Dios. No los que hacen su propia voluntad, sino los que hacen la voluntad del Padre. Esa es mi familia. Y a veces nosotros queremos a meternos, a querernos adjudicar, ser algo de Cristo. No, Cristo es mi Señor. No, Cristo es mi Rey. Pero no hace su voluntad. Y nomás te estás quejando. Necesitas entender que la familia de Cristo está bajo la nube. Y cuando la nube se mueve, la familia se va. Y cuando la nube se detiene, la familia se detiene. Eso es lo que hacía el pueblo de Israel. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué va a decidir? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿A dónde me lleva la nube? Y a veces, en los días más oscuros, como los problemas que hemos tenido, yo he tenido momentos en mi vida de muchos problemas, de muchos conflictos donde no se ve nada, donde parece que no sabes a dónde ir. La columna se vuelve fuego en la noche. En lo más oscuro de tu vida, ahí Dios te quiere guiar. De manera que al final todos quieren ser parte de la familia de Cristo, pero la familia siempre está bajo la nube. Yo no sé si en este momento tú sientes que lo que tú estás haciendo, como lo estás haciendo, está dentro de la voluntad de Dios. Y si tú dices que no, entonces te estás saliendo de la voluntad de Él. Él quiere que te metas bajo la nube porque Él siempre te va a llevar a bendición. Siempre. En esta vida y en la otra, el reino de los cielos. Dice la Biblia que ya, póngase de pie para que terminemos.
Que un día la gente dirá, Señor, Señor, pero pues si en tu nombre oramos por enfermos y echamos fuera demonios. Y Jesús dijo, no te conozco, no te conozco, no te conozco. Nunca quiso seguir la voluntad de Él, jamás quiso hacer su propia voluntad. De manera que Él te está llamando en esta hora a que puedas hacer un trato con Él y digas, Señor, a partir de ahora yo voy a creer en ti. Si tú quieres que haga algo, yo lo voy a hacer. A veces no lo voy a entender, pero si la nube se mueve, yo me muevo también. Y si la nube se detiene, yo me detengo también. Hay personas que acostumbran tomar decisiones sin preguntarle a Dios. Dejan un trabajo sin preguntarle a Dios, ¿quieres que haga esto? Toman un trabajo sin preguntarle a Dios, ¿quieres que haga esto? Él es bien sabio. Él sabe, si te dice que no, detente. Por algo te está diciendo que no. Si dice tómalo, Él sabe por qué te está diciendo eso. Él sabe qué es mejor para ti. Es un desperdicio tener al Dios del universo y no preguntarle cuál es tu voluntad. Si usted en esta hora quiere, venga a los pies de Cristo y dígale, Señor, a partir de ahora yo voy a seguir tu voluntad y voy a creer en ti. Aunque a veces no entienda por qué está pasando esto, yo voy a creer en ti. ¿Por qué? Porque hasta ahora nunca me has defraudado. Hasta ahora nunca me has decepcionado. Mereces que yo crea en ti. Cierre sus ojos y vamos a orar unos momentos. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia, Dios, para bendecir tu nombre y darte gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, amado Padre, por todo lo que tú tienes proyectado para nosotros, porque tu palabra dice que siempre tienes pensamientos de bien y no de mal para poder tener el fin que estamos esperando. Tus proyectos son verdad y son vida. Perdónanos por dudar muchas veces y cuestionarte las decisiones que tomas sobre nosotros. Hoy queremos seguir esa nube. A partir de ahora, Señor, permítenos seguir tu voluntad, porque queremos ser reconocidos como una familia tuya. Y el Padre de familia siempre ve y cuida por los suyos, Señor. Glorifícate en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y danos, Señor, la fe que necesitamos para poder seguir tus proyectos y tu voluntad en nuestras vidas. Gracias, Dios, por todo esto en el nombre de Jesús. Amén.